Analizadores LLK con k igual a 1 y k igual a 2. Un analizador LL es llamado LLK si usa tokens K cuando el analizador ve hacia adelante de la sentencia. De esta gramática, la gramática LL1, aunque es bastante restrictiva, son muy populares porque los analizadores LL correspondientes solo necesita ver el siguiente token para hacer el análisis de sus decisiones. El análisis consiste de un buffer de entrada, una cadena de gramática, una pila sobre la cual se almacenan los símbolos terminales y no terminales, una tabla de análisis. First y follows. Estas funciones permiten rellenar, siempre que sea posible, las entradas de una tabla de análisis sintáctico predictivo para G. Si A es una cadena de símbolos gramaticales, se considera first A como el conjunto de terminales que inician las cadenas derivadas de A. Si A equivale a epsilon, entonces epsilon está en first de A. Se definen follows de A para el no terminal A como el conjunto de terminales a que pueden aparecer inmediatamente a la derecha de A en alguna forma de frase. Una tabla de análisis sirve para predecir una gramática G. Esta es la que sirve para hallar los tokens que pueden venir al hacer el análisis. Dada la gramática del ejemplo, calcular la tabla de análisis. Reglas de cálculo de tabla de first o primeros. 1. Si x es terminal, entonces primero de x es x. Si x es epsilon, es una producción, entonces añádase epsilon a primero de x. Si x es no terminal y x produce y1, y2 hasta yk, entonces póngase a en primero de x. Si para alguna y a está en primero y1 y epsilon está en todos los primeros y1 hasta primero y menos 1. En la tabla de primeros se buscarán los primeros términos que producen S, por ejemplo, en este análisis. En este caso, el primero de S, el primer terminal sería begin. El segundo terminal que produciría S sería el terminal end. Ahora, el análisis del primero de L, que es la segunda producción, da como resultado los terminales I. Y el segundo resultado, el primero de L, el siguiente terminal, sería begin y end.
Reglas de cálculo de follows o siguientes. 1. Póngase dólar en siguiente S, donde S es el símbolo inicial y dólar es el delimitador derecho de la entrada. Si hay una producción A equivale a alfa B, entonces todo lo que esté en primero de B, excepto epsilon, se pone en siguiente de B. 3. Si hay una producción A de B o una producción A produce A, B, donde primero B contenga epsilon, entonces todo lo que esté en siguiente de A se pone en siguiente de B. Siguiente de S, este producirá el signo de dólar. Siguiente de S, es decir, follow de S, tendrá los terminales dólar y end. Y siguiente de L tendrá los terminales begin y end. Con el cálculo de la tabla de first y follow, buscaremos las producciones que nos darán como resultado el siguiente en cada una de las gramáticas. Por ejemplo, el token begin será el primero en buscarse. Por lo tanto, la primera producción que será utilizada para el análisis es S, produce begin, L, S, end. Y cuando se encontrará el token end, la producción que será utilizada será S produce epsilon. Es decir, ya no se esperará nada. Analizadores LL2. Una gramática LL2 es aquella cuyas cadenas son analizadas de izquierda a derecha y para las que es necesario mirar dos tokens para saber qué derivación tomar para el no terminal más a la izquierda en el árbol del análisis. En la gramática del ejemplo existen dos producciones que empiezan con el símbolo A. Nos damos cuenta que cuando entra el símbolo A, con LL1 no se sabría qué camino seguir. Por lo tanto, es necesario mirar al siguiente de A para saber qué camino tomar. Dada la gramática siguiente, calcular la tabla de análisis. La gramática anterior no puede manejarse con LL1, debido a que las producciones tienden a dos caminos iguales al primer token, pero se diferencian al segundo, por lo tanto se necesita una gramática LL2. La tabla de siguientes y primeros se maneja igual que en el L1, solo se deben de hacer los ajustes necesarios para ver los siguientes dos tokens.
Si nos damos cuenta, la tabla de siguientes y primeros es prácticamente calculada igual que en el L1, debido a que en los primeros tomamos ambos símbolos iniciales como inicio de cadena, y en los siguientes se toman los anteriores a este. En la tabla final nos damos cuenta que las producciones concuerdan con cualquier entrada. Cada símbolo E representa un error de cadena.